A ver, ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo una pequeña secta judía de una provincia lejana del imperio llegó a ser tan influyente? Bueno, la verdad es que no fue un accidente. La iglesia cristiana no nació de la nada, en un vacío. Como lo describe el historiador Justo L. González, el mundo, de maneras muy específicas, estaba preparado para su llegada. Hoy vamos a explorar exactamente eso. ¿Qué significaba esa plenitud de los tiempos? Y fíjense, esta frase del libro de los Hechos es como el mapa de ruta. Es una declaración de intenciones desde el principio. Empezar en un punto concreto, Jerusalén, pero con la mira puesta en lo último de la tierra. La visión, desde el vamos, era global. Y para entender cómo fue ese viaje, tenemos que analizar, claro, el punto de partida. Así es, hay que empezar por la cuna de todo, el judaísmo en Palestina. Para entender bien la nueva fe cristiana es fundamental, pero fundamental comprender el mundo en el que nació. Y ese mundo era un auténtico hervidero, un crisol donde chocaban imperios, ideas, fidelidades y esperanzas. Miren, esta línea de tiempo habla por sí sola. Durante siglos, Palestina fue una tierra atrapada en medio de los grandes imperios. Desde que llegó Alejandro Magno, pasando por las guerras entre sus sucesores, hasta la rebelión de los macabeos, que fue heroica pero que al final no tuvo éxito, cada uno de estos eventos fue añadiendo una capa más de tensión, hasta que llegó un nuevo poder que lo cambió todo para siempre: Roma. Y en el centro de todo este conflicto cultural estaba el helenismo. ¿Pero qué era exactamente? Pensemos que era como una espada de doble filo. Por un lado, creó una cultura y un idioma comunes en todo el Mediterráneo, lo que irónicamente después facilitaría la expansión del Evangelio. Pero por otro lado, su politeísmo era una amenaza directa, mortal, para la fe en un solo Dios. Y aquí es donde nos encontramos con la gran paradoja romana. Roma era increíblemente tolerante con las religiones. Su política era básicamente: adora a quien quieras, no hay problema, siempre y cuando también adores a nuestros dioses y al emperador. Pero claro, para los judíos eso era imposible, y su insistencia en un único Dios, a los ojos de los romanos, parecía una terquedad antisocial. Esa incomprensión fue una fuente constante de conflictos. Pero ojo, la tensión no era solo con Roma. Dentro del propio judaísmo había divisiones muy profundas sobre cómo vivir la fe. Pensemos en los dos grupos más grandes. Por un lado, los fariseos, que eran más del pueblo, centrados en la ley y abiertos a ideas nuevas como la resurrección. Y por otro, los saduceos, la élite sacerdotal, la aristocracia conservadora, cuyo poder giraba en torno al templo. Eran dos visiones del alma de Israel totalmente distintas. Y el abanico era todavía más amplio. Estaban los esenios, por ejemplo, que se iban al desierto buscando una pureza total. Y en el extremo opuesto, los celotes, que estaban convencidos de que la única respuesta a la ocupación romana era la lucha armada. Cada grupo a su manera intentaba responder la misma pregunta: ¿cómo ser fiel a Dios en medio de la ocupación? Un panorama, la verdad, súper complejo y vibrante. Ahora, con tanta división, uno podría pensar que no había nada que los uniera, pero sí lo había. Dos ideas poderosísimas mantenían unido al pueblo. Primero, la fe en un único Dios, un Dios que no solo existe, sino que exige justicia. Y segundo, una esperanza inquebrantable de que tarde o temprano Dios iba a intervenir en la historia para salvar a su pueblo. Esta esperanza era el verdadero motor que movía a toda la nación. Bueno, hasta ahora hemos estado en Palestina, pero para entender cómo esa fe pasó de Jerusalén hasta lo último de la tierra, tenemos que ampliar la mirada, porque los judíos que vivían dispersos por todo el imperio, lo que se conoce como la diáspora, se convirtieron, sin siquiera saberlo, en el puente perfecto para que el mensaje cristiano cruzara fronteras. Y quizás el legado más increíble de la diáspora fue la Septuaginta. Imagínense la situación: generaciones de judíos que ya no hablaban hebreo en su día a día. Hablaban griego, que era la lengua universal de la época. Así que se embarcaron en la tarea gigantesca de traducir sus escrituras sagradas al griego. Fue un acto de supervivencia cultural que, sin que ellos lo supieran, tendría consecuencias enormes. Es que es imposible exagerar la importancia de esta traducción. Esta fue, literalmente, la Biblia de los primeros cristianos. Cuando los apóstoles citaban las escrituras, estaban citando esta versión griega. Les dio un vocabulario, una teología, todo listo para ser entendido en cualquier rincón del imperio. De hecho, los cristianos la usaron tanto y tan bien que con el tiempo los propios judíos prefirieron hacer nuevas traducciones para diferenciarse.
Claro, este encuentro entre el mundo judío y el griego también desató un debate intelectual fascinante. Allá en Alejandría, un filósofo judío llamado Filón se propuso una tarea audaz: demostrar que la fe hebrea y la filosofía griega no solo eran compatibles, sino que, en realidad, los grandes filósofos griegos habían aprendido de los profetas judíos. Su argumento era tan sencillo como revolucionario. ¿Y cómo lo defendió? Filón desarrolló un sistema brillante. Primero, dijo que la sabiduría hebrea era mucho más antigua, así que, por lógica, Platón tuvo que haber leído a Moisés. Segundo, propuso leer las escrituras no de forma literal, sino como alegorías que escondían verdades filosóficas. Y tercero, y esto es clave, introdujo la idea del logos, el verbo, la razón, como un puente entre un Dios perfecto, trascendente, y nuestro mundo imperfecto. Quédense con esa idea del logos, porque va a resonar muchísimo en el pensamiento cristiano. Bien, ya vimos el contexto judío. Ahora vamos a hacer un zoom out para ver el escenario principal, el inmenso imperio romano. Para la iglesia que estaba naciendo, el imperio fue, al mismo tiempo, la mayor de las oportunidades y el mayor de los peligros. Y aquí se ve clarísima esa contradicción. Por un lado, el imperio era un regalo. Había paz, la famosa Pax Romana, había caminos seguros, un idioma común, comercio, o sea, todo estaba servido en bandeja para que una idea viajara rapidísimo. Pero ¿cuál era el precio a pagar? La lealtad religiosa, el culto al emperador. Y eso era algo que los cristianos simplemente no podían aceptar. El choque era inevitable. Esto es una ironía increíble, ¿no? Roma construye sus famosas calzadas para mover a sus legiones y facilitar el comercio y, sin quererlo, crea las autopistas perfectas para la difusión del mensaje cristiano. Y por ahí no solo viajaban misioneros, viajaban comerciantes, esclavos, soldados, gente común que llevaba la nueva fe en sus conversaciones. Para la mentalidad romana, la idea era: cuantos más dioses, mejor. Era como un buffet libre de religiones, lo que llamamos sincretismo. Júpiter era a Zeus, pero con otro nombre, y así con todo. En ese contexto, imagínense llegar y decir: todos sus dioses son falsos, solo hay uno verdadero. Eso no se veía como un acto de fe, se veía como un acto antisocial, casi como una forma de ateísmo, porque negaba a los dioses que, según ellos, sostenían al imperio. Entonces tenemos este panorama, un imperio que en el fondo es hostil y una fe nueva que necesita explicarse a un mundo que no la entiende. ¿Qué hacer? Bueno, curiosamente, los primeros cristianos encontraron las herramientas que necesitaban en algo que ya estaba en el aire que todos respiraban: la filosofía griega. Pensemos, por ejemplo, en la filosofía de Platón. Para los cristianos fue como encontrar una caja de herramientas. Los platónicos ya criticaban a los dioses de la mitología, hablaban de un ser supremo perfecto, creían en la inmortalidad del alma, en un mundo espiritual que era más real que este. O sea, cuando los cristianos escuchaban esto, decían: perfecto, podemos hablar el mismo idioma. Les dio un lenguaje para hacerse entender. Y no fue solo con Platón. Con el estoicismo pasó algo muy parecido. En una época que muchos veían como moralmente decadente, los estoicos defendían una ética súper estricta, el autocontrol, una ley moral universal. Y todo esto resonó profundamente con la ética cristiana. Les dio una base filosófica para justificar y defender su propio estilo de vida. Y así es como todas las piezas que hemos visto empiezan a encajar. La profunda esperanza judía, el idioma griego como lengua universal, las calzadas romanas conectando el mundo y las herramientas de la filosofía, todo se une para formar un escenario único, un escenario preparado. Es lo que el apóstol Pablo llamó la plenitud de los tiempos. Pero, y esto es muy importante aclararlo, la plenitud de los tiempos no significa que el mundo estuviera esperando al cristianismo con los brazos abiertos. Para nada. Significa que las condiciones estaban dadas, que el escenario estaba listo, no para un triunfo fácil, sino para que el mensaje pudiera extenderse y, sobre todo, para que fuera puesto a prueba en el escenario más grande del mundo. Y esta cita final de Justo L. González lo resume de una forma increíble. El escenario no estaba preparado para la comodidad, sino para un testimonio que iba a tener un costo, y un costo muy alto. Era un mundo preparado para que los seguidores de Jesús llevaran su fe hasta lo último de la tierra, enfrentando todo lo que eso implicaba. Una idea sin duda poderosa para reflexionar.